Escuche lo que está sucediendo en el estado de la Florida. Los legisladores en Tallahassee están considerando permitir que menores de edad cubran trabajos de bajos salarios que pudieran quedar vacantes por las políticas contra la inmigración indocumentada en el estado de la Florida, impulsada por el presidente Trump y apoyada por el gobernador DeSantis. Es un proyecto de ley del Senado, es el 918, que permitiría a menores de tan solo 14 años trabajar turnos nocturnos. Actualmente, a los adolescentes se les prohíbe trabajar antes de las 6:30 de la mañana o después de las 11 de la noche. Esta propuesta también va a eliminar las restricciones de horario laboral para jovencitos y jovencitas de 14 y 15 años de edad que están recibiendo educación en su casa y pondría fin a las pausas garantizadas para comer en adolescentes de 16 y 17 años. La propuesta ha sido presentada por el Comité de Comercio y de Turismo del Senado estatal, donde avanzó con una recomendación de 5 votos a favor y 4 en contra. Hablando del gobernador DeSantis, informó haber devuelto al gobierno federal casi 900.000 millones de dólares en cooperación con el Departamento de Eficiencia Gubernamental liderado por Elon Musk. Pero la información del gobernador no fue del todo clara sobre el valor de esos fondos, ya que se trata de asignaciones federales que el Estado había recibido para 2 programas que nunca se solicitaron. Vamos a conocer más sobre estos temas. Hacemos contacto con el analista político republicano Esteban Hernández. Esteban, un placer saludarte. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Siempre me gusta acompañarte, Mario. ¿Todo Gracias. bien, Hablemos primero, muy bien, hablemos primero del dinero. ¿Es tanto ese dinero y qué habría de cierto o no que el gobernador devolvió esos fondos? No, es cierto. Y de hecho, cuando tú te lees las notas de los medios que están tratando de desmentir la información de una u otra manera, quizás de manera accidental, ¿no? Sí. Lo terminan corroborando, porque lo que dice es, bueno, es que, y fíjate, lo que tú estabas mencionando, Mario, es que de ahí hay fondos, la gran mayoría de esos fondos ni siquiera Florida los había requerido, pero lo que dijo el gobernador es que precisamente hubo fondos que él trató de devolver, que le había otorgado el gobierno federal y que cuando trató de devolverlos bajo la administración Biden, ni siquiera existía un mecanismo para ello. Es decir, que esos fondos habían quedado como que en el limbo. No los vamos a usar nosotros, pero tampoco se les puede devolver al gobierno federal. Lo que se solucionó en esta oportunidad, tras una reunión justamente con el Departamento de Eficiencia Gubernamental, es que esos fondos efectivamente se regresaran. Eran unos fondos que habían quedado prácticamente en el limbo o congelados, Mario. En el momento de la pandemia fue esto, ¿no? Correcto, estaban hablando de cuestiones, sí, de cuestiones sanitarias, aunque esos fondos específicamente creo que tenían un año nada más desde que se habían aprobado. Entonces es pospandemia, pero en muchas oportunidades se utilizaba el argumento de la pandemia. Justamente a estas alturas se sigue utilizando ese argumento para seguir aprobando pues recursos, porque es muy fácil hacerlo cuando no es tu dinero sino el de los contribuyentes. Incluso se había hablado que en su momento el actual senador Rick Scott, cuando era gobernador del estado de la Florida, también devolvió algunos dineros. Él también tuvo palabras que decir al respecto de esto, Esteban. Sí, pero es que es algo que lamentablemente se está viendo desde hace años. Este despilfarro gubernamental no es algo nuevo, no es algo que inició con Joe Biden, no es algo que inició con Donald Trump en su primer mandato, no es algo que inició con Barack Obama. Estamos hablando de que el gobierno no ha tenido transparencia ya desde hace bastantes décadas y que lamentablemente nadie se había abocado a esa misión de volver a la sanidad fiscal. Entonces por eso es que vemos este tipo de escenarios en donde, fíjate, estás hablando de Rick Scott, estamos hablando de DeSantis con unos fondos congelados por más de un año, que de una u otra manera, incluso cuando quieres hacer las cosas bien, el sistema te obliga a no hacerlas bien. Afortunadamente ya como que hay mecanismos, ¿no?, para evitar que este tipo de cuestiones se repitan. Claro, y queremos hacer claridad, no son, porque la cifra me parecía absolutamente exagerada, quiero aclarar esa cifra. Millones. Son 900 millones de dólares, no lo que usted está viendo en pantalla, que son 900.000 millones, es una cifra estratosférica, por eso me sorprendía el número, ¿no? ¿Qué tal si le entramos al otro tema, ¿no? ¿No te parece, o no quiero opinar, sino tu opinión, es especulativo pensar de que se van a quedar puestos vacantes por el tema de la inmigración en el estado de la Florida y entonces ir a buscar mano de obra de menores de edad, Esteban? Totalmente falso. Y te voy a explicar por qué, Mario, y a la audiencia, que creo que es importante, ¿no?, que se entienda. El estado de la Florida ya tiene bastante rato aplicando políticas que han hecho que precisamente los indocumentados abandonen el estado. De hecho, los demócratas ya habían avisorado, habían advertido ya hace bastante tiempo de cómo Ron DeSantis iba a acabar con la economía del estado precisamente por imponer reglas como, por ejemplo, y podemos estar de acuerdo o no con las políticas, pero estoy explicando lo que ya se ha impuesto. Por ejemplo, el tema de utilizar estas firmas
digitales, ¿no? Para registrar a los empleados, eso ya se hizo realidad, se obligó a las empresas a que tengan este registro a donde el Estado justamente tiene acceso y de esa manera se puede saber si los trabajadores de X empresas son indocumentados o no. Y si son indocumentados, bueno, las empresas están forzadas a pagar unas cifras bastante importantes de multas. Y además se había agregado un segundo parámetro, una segunda regla en el tema de la salud, porque ahora se está pidiendo a los hospitales, y ojo, no es que no te van a tratar si eres indocumentado, pero se está pidiendo a los hospitales que incluso pidan esa documentación, no, si existe, te van a tratar de igual manera, pero así queda el registro. Y los demócratas ya habían advertido que eso estaba haciendo que Florida se quedara sin trabajadores. Entonces, esas vacantes como tal no existen porque hayan inmigrantes indocumentados yéndose del Estado, porque eso ya sucedió, sino que existen porque el Estado ya tiene varios años siendo de las economías más aceleradas, por así decirlo, a nivel nacional, y bueno, se están abriendo plazas de trabajo afortunadamente. Claro, ¿tienes conocimiento? Porque mira que he buscado, Sí. los postores en este comité no son republicanos, ¿no? ¿Tienes conocimiento de quiénes son? Porque de verdad que hablar de otra vez poner a niños de 14, 15 años a trabajar cuando el trabajo que se hacía de verificación de disponibilidad para el trabajo es E-Verify, el cual fue muy criticado en su momento, pero que se llegó a instalar por parte del gobernador DeSantis. ¿Quién propone esto, Esteban? Mira, lo que he visto en la página oficial, ¿no? Es que sí hay por lo menos algún senador republicano, no sé si todos, porque tú me estabas mencionando que eran todos, pero parece que es algo bipartidista, puede ser, y sí cuenta con el apoyo del gobernador DeSantis. Y yo entiendo muchísimo la polémica, de verdad que sí la entiendo, Mario, pero también hay que entender la manera en la que se está redactando, ¿no? Sí. Uno, el fake news ese que ya te dije, que puso la cadena de noticias CNN diciendo que era porque ahora habían vacantes que están dejando los inmigrantes indocumentados. Y dos, cuando prácticamente te dicen que no hay ningún tipo de restricciones, cosa que es totalmente falsa. Fíjate cómo incluso lo tratan de adaptar al individuo, en donde hay muchísimas restricciones para los niños de 14 o de 15 años, y al menos que logren probar que sea por necesidad extrema, al menos que logren probar, bueno, que tengan circunstancias especiales que los obligan a tener que trabajar a deshoras, entonces no se les va a permitir trabajar a esas deshoras. Y mira, te lo digo yo, que yo trabajo desde los 17 años, de no ser porque la empresa, y no voy a decir el nombre para no meter en problemas a nadie, me dio una cantidad de horas exorbitantes. No le prestaban atención a esas regulaciones de que yo con 17 años tenía que tomar unos descansos de 30 minutos cada 4 horas. Fue que yo pude ahorrar y pude pagarme mi carrera. Yo no me endeudé con los préstamos estudiantiles, pero lo pude hacer porque, bueno, trabajo desde una temprana edad, poco a poco, y de una u otra manera a mí esas regulaciones me hubiesen afectado, porque no me hubiesen contratado si yo me pongo exquisito y no me hubiesen dado esas horas que yo necesitaba en su debido momento, Mario. Yo lo hice también a los 16. Pero en Colombia, en mi natal Colombia, no aquí. Gracias, Y si Esteban. me puedo poner más personal incluso, y perdón que me extienda, mira, mi padre pasó mucho trabajo, pero mucho trabajo, te estoy hablando de hambre en Venezuela, y él trabajó a edades incluso más jóvenes. Imagínate condenarlo, y ojo, no es lo ideal, no estoy diciendo que sea lo ideal, ojalá podamos vivir en un mundo en donde no haya necesidad de eso, pero imagínate que hubiese sido haberlo condenado a pasar hambre, a morirse Por haber de hambre, trabajado por desde no dejarlo temprana edad. trabajar. Estaremos pendientes porque pasó, efectivamente, es una propuesta del propio gobernador DeSantis. Vamos a ver lo que sucede. Gracias, Esteban, por estar con nosotros. Siempre, muy amable. Muchas gracias. Gracias. Las madres de los